El ciclismo no solo depende de condiciones físicas, sino que hay elementos tan o más importantes como es el fitting de la bicicleta. Y con esto no me refiero al material de la bici, si es de carbón, de aluminio, si tiene cambios electrónicos o de guaya, sino que hay un factor muy importante que es que la bicicleta se adapte perfectamente a tus medidas corporales. Esto es tan o más importante que gastar una cierta cantidad de dinero en una bicicleta de alta tecnología, de alta gama, que sea ligera. Por ser este tema tan interesante y tan importante, en la programación de la serie de Ser un mejor atleta cada día, volvimos a Colombia para conversar con un especialista en fitting de bicicletas para evitar lesiones. Hola, mi nombre es Jorge Granados, soy fitter profesional, soy ciclista desde hace más de 15 años y soy venezolano. Jorge Granados es un ciclista venezolano que ha hecho carrera en Bogotá y se ha especializado en el estudio de la biomecánica aplicada al ciclismo. Jorge, bienvenido al canal. Ahora cuéntanos qué te llevó a especializarte en el fitting y cómo fue ese comienzo. Soy ciclista desde hace más de 15 años y estoy acá en Bogotá desde hace 9 años. Y no todo fue color de rosa. Desde hace 9 años me vine a Colombia con un bolso, con unos zapatos y con mi experiencia como ciclista para saber qué iba a pasar con mi futuro y qué iba a pasar conmigo. Sin saber qué iba a hacer, llegué a trabajar en diferentes trabajos que no estuvieron para nada relacionados con el ciclismo, hasta que terminé un taller de bicicletas donde trabajaba por 2.000 pesos el día. Con esos 2.000 pesos, pues con la que es mi esposa hoy en día, le pasaba el dinero y decía, bueno, pues esto es lo que hay, qué comemos, qué hacemos, y pues ella entre todo resolvía. Las cosas de la vida me llevaron a seguirme enfocando por el área del ciclismo. Continué trabajando como asesor comercial en una tienda de bicicletas, luego pasé como asesor comercial para distribuir productos a nivel nacional acá en Colombia, y las cosas del universo y las cosas de la vida me llevaron a este bonito arte, lo podría llamar así, de lo que es BikeFit. Encontré mi pasión, encontré algo que estaba relacionado con el ciclismo, que está relacionado con poderle aportar a las personas, ayudarles a superarse o a pasar por esos problemas tan difíciles que muchos como ciclistas no entendemos. Y bueno, acá estamos. En tu opinión, ¿cuál es la importancia para un ciclista de cualquier nivel de efectuar un ajuste adecuado de la bicicleta? Wow, creo que es lo más importante, creo que es la inversión más importante que nosotros como ciclistas deberíamos hacer. Yo al estar mucho tiempo montando en bicicleta, pasaba por dolores que no entendía, y ya después de ser bikefitter, ya después de meterme en todo este mundo, me di cuenta de que estos dolores no son normales. Y es la misma invitación que le hago a todo ciclista, amateur, beginner, profesional. Los dolores en la bicicleta no son normales, hay soluciones, hay formas de poderlos resolver, y el camino ideal es realizándote un dolor. ¿Cuáles son los factores claves que consideras al evaluar al ciclista y su bicicleta? Wow, factor clave y para mí no es negociable es un análisis físico. Evaluar al ciclista, su flexibilidad, rangos de movimiento, fuerza, qué tan preparado está el cuerpo para realizar la actividad física como es el ciclismo. Primero evaluamos, sabemos cómo está, qué tan preparado está, y después decidimos cuál es la mejor posición para él. Cuando compramos una bici, ¿cómo sabemos qué talla de bicicleta escoger? ¿Cómo determinamos la talla adecuada del cuadro de la bicicleta?
Esa es la pregunta del millón, ¿no? Si lo hacemos por solo la altura o por la distancia de la entrepierna. Y la respuesta real es un conjunto de muchas cosas. Es un conjunto de medidas antropométricas, de necesidades y de objetivos del ciclista. Hay una relación entre la geometría de la bici y el tipo de ciclismo que practicamos. La geometría está diseñada para brindarle ese extra de comodidad y manejo para el ciclista. Si yo soy un ciclista profesional, muy probablemente voy a querer una geometría que sea mucho más rápida para lo que quiero hacer, para mis carreras, mucho más liviana, mucho más aerodinámica. Si soy un ciclista de nivel confort o quiero simplemente darme un paseo, seguramente voy a querer una geometría que me permita ser más estable o tener mejor maniobrabilidad o simplemente ir mucho más confortable en mi bicicleta. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos como ciclistas a la hora de hacer nuestro fitting por nuestra cuenta? Lo cometemos todos, ¿no? En algún momento, escuchar compañeros o personas sin experiencia relacionados al tema de la biomecánica o al bike fit y escuchar cosas como ponga la axila con la biela y esa va a ser su altura, o parece encima del marco con el marco entre las piernas y si no te pega, esa es tu talla. Escuchamos cosas como pon el codo en la punta de la silla y extiende tu mano y esa va a ser la distancia ideal. O mídete la entrepierna, multiplícalo por una fórmula y esa va a ser la altura. Sencillamente hay que buscar de profesionales. Ok, con tu experiencia, ¿cuáles son las señales que indican que una bicicleta no está bien adaptada a nuestro cuerpo? Una bandera roja o la mayor de las banderas rojas es dolores. Dolor de espalda, dolor de cuello, dolor de rodilla, dolor de pie. Sencillamente los dolores no son normales. Y creo que la bandera roja más grande es no saber el por qué estoy teniendo estos dolores o incomodidades sobre la bici. ¿Nos puedes contar alguna anécdota importante de alguna mejora en un rendimiento del ciclista luego del fitting de su bici? Todas son historias de éxitos. Tengo personas que llegan al bike fit con muchos dolores y me escriben a los 2-3 días felices que sus rodadas han podido mejorar. Personas que han bajado tiempos que yo en ningún momento creería que eso podría haber sido posible. Personas que han hecho los famosos PRs que duraban años intentándolos y pues, no lo habían logrado, o así como ciclistas profesionales que creían estar bien en su bicicleta y salen sencillamente mejor. MTB o ruta, ¿cuál presenta más dificultad a la hora de un fitting? Wow, que presenta más desafío, creo que realmente es la persona, es dependiendo de la condición física de la persona, es lo que nos va a presentar un desafío mayor o menor. Si queremos buscar algo mucho más confortable, por decirlo así, la bicicleta MTB puede ser una muy buena opción. Si tengo la capacidad, mi cuerpo está entrenado o sencillamente tengo muy buena condición física, la bicicleta es lo de menos. ¿Qué mensaje nos dejas para el público? Los invito a que se realicen un bike fit. Estamos ubicados en la calle 70 número 480 en el segundo piso de Specialized Concept. El laboratorio se llama Cyclolab y me pueden conseguir como Jorge Bike Fit. Los invito a que se suscriban al canal, más alto, más lejos. Hay muchas cosas chéveres que ver. Suscríbanse, activen la campanita de notificación. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo y por este aporte tan valioso al canal. Muchas gracias por invitarme al canal, muchas gracias por este grandioso libro, Más alto, más lejos, sin duda lo voy a leer. Un saludo a Flor y a Mercedes, un abrazo.